Hoy vengo a hablaros de libros para el frío y libros navideños. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con un vídeo en el que voy a hablar de libros pues un poquito más para el frío y también navideños. Yo no soy lectora estacional, es decir, no leo libros que estén ambientados en invierno solo en invierno y libros que estén ambientados en verano solo en verano y así con las diferentes épocas del año, ¿vale? Yo leo cualquier tipo de libro en cualquier momento, pero sí es verdad que a veces apetece un libro que vaya pues enfocado en la época en la que estamos o que trate algún tema con el que estemos en ese momento. Entonces no quería dejar de hacer yo también en el canal pues un vídeo en el que os hable de este tipo de historias. Lo voy a dividir en varios bloques, ¿vale? Porque lo primero que voy a hacer va a ser hablaros de libros que tienen un toque un poco más invernal porque están ambientados en invierno, en diciembre, en la nieve, ¿vale? En países donde hace frío. Entonces sí tienen ese toque un poco más de invierno. Después os voy a recomendar algún que otro libro que esté ambientado en Navidad, que yo ya haya leído, ¿vale? Y por último os voy a decir libros que, bueno, son novedades y se acaban de publicar y a mí particularmente me llaman bastante la atención y que están ambientados en Navidad, ¿vale? Pero antes de empezar a hablaros de todo este popurrí de libros invernales y de Navidad que os voy a nombrar en este vídeo, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis enlace a mis otras redes sociales y esta vez, ya que en esta temática me quedan bastantes historias por descubrir, os voy a pedir recomendaciones de libros que estén ambientados en Navidad y que no sean románticos, porque eso me ha costado encontrarlo, verdaderamente. Así que sean diferentes, por supuesto, a todos los que os voy a nombrar yo en este vídeo. Recomendadme, por favor, libros que estén ambientados en Navidad y que no sean de romántica, que sean de cualquier otro género y que tengan esa época como eje principal, ¿vale? Y ahora ya, sí que sí, empezamos. Bueno, pues en primer lugar os voy a hablar de libros que están ambientados en invierno, que tienen un toque más invernal porque aparece la nieve y el frío como otro protagonista más de la historia. Y el primero del que os voy a hablar es El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen, que ya os he hablado de él en bastantes ocasiones, ¿vale? Yo lo leí a principios de este año y fue un libro que disfruté muchísimo. A mí los libros de Alice Kellen, ya lo he dicho otras veces, me suelen gustar mucho, son historias muy bonitas. Unos me gustan más que otros, evidentemente, pero no es de mis autoras favoritas en romántica, pero sí es verdad que sus historias se leen tan fácil, tan bien, tan rápido, que al final recurro mucho a ella. Y en concreto esta historia había oído maravillas y es cierto que para mí es la mejor de la autora. Es una historia juvenil, cargada de mucho misterio, que sucede en Alaska. Y bueno, una historia muy bonita, una historia que te mantiene enganchada y que se lee muy rápido porque tenemos que ir descubriendo qué es lo que pasa a cada uno de los protagonistas y nos lo van a ir contando muy poco a poco y vamos a ir viendo cómo la relación entre ambos se cuece a fuego lento y que disfruté muchísimo, de verdad. Me sorprendió un montón la historia, yo la disfruté mucho, me gustó un montón, así que, bueno, pues un libro que os recomiendo muchísimo. Siguiendo con la ambientación en Alaska, os voy a hablar de otro libro, que es este, Volverás a Alaska, de Kristin Hannah, lo pongo aquí mejor, que es una temática completamente diferente a lo que nos podemos encontrar en el anterior, en el de Alice Kellen. Pero bueno, este es un libro muy duro. Kristin Hannah escribe historias muy potentes y muy emotivas, ¿vale? Que toca un tema también bastante heavy, pero es un libro que a mí me encantó. Al principio yo dije, me está aburriendo, pero ya os digo, con esta autora me pasa siempre. Y luego cuando llegas al kit del tema, o sea, a la clave del tema que nos va a llevar por el libro, por toda la historia, pues ya estás completamente enganchada y no lo puedes soltar. En esta ocasión nos vamos a encontrar con un matrimonio que tiene una hija y él es un excombatiente
y de guerra. Y él le van a un compañero suyo, pues le va a dejar en herencia una cabaña en Alaska. Entonces, pues decide que se va a llevar allí a su mujer y a su hija y a partir de ahí va a comenzar la historia. Ya está, hasta ahí puedo leer, no puedo decir más para que todo lo que suceda después os pille un poco por sorpresa. Es una historia que disfruté muchísimo, que me encantó, con una ambientación muy invernal, sucede en Alaska, nieve e invierno por donde quieras, pero es un libro muy duro también, es un libro que tiene una historia bastante fuerte. Otro libro que también sucede en invierno es Un día de diciembre, que es un libro que yo leí hace como 2 o 3 años y que me gustó muchísimo. Es un libro que a priori no es de los que a mí me suelen gustar porque comienza con lo que podría considerarse un insta-love, pero luego la historia no se centra específicamente en eso, sino que lo que es la historia, la relación va surgiendo de alguna forma poco a poco, ¿vale? Os cuento de qué va. El libro comienza, la historia comienza cuando nuestros 2 protagonistas, al bajarse en una parada de autobús, pues se llaman la atención mutuamente, ella a él y él a ella. Cruzan, no recuerdo si cruzan unas breves palabras o simplemente es un cruce de miradas. Pero bueno, nuestra protagonista se queda con la imagen de él y el pensamiento de quizá le podía haber dicho algo para conocerlo, ¿no? Y ya está, ahí se queda ese primer momento. Y un año después, su mejor amiga, que si no recuerdo mal también es su compañera de piso, le presenta a su novio y su novio es este chico que conoció y le llamó la atención casualmente en esa parada de autobús. Y a partir de ahí va a comenzar la historia. Es una historia que, como digo, parece al principio pues un insta-love, pero vamos a ver qué sucede después. Es una historia bastante sencilla, que a mí me gustó mucho, pero a la vez también bastante realista. Quitando ese momento insta-love, que ya veréis que no es tal, simplemente fue pues un primer llamamiento, una primera atracción, no enamoramiento, ¿vale? Pero una primera atracción, llamada de atención. Y es una historia que a mí me gustó un montón, de verdad. Una de los libros de romántica que a mí más me han gustado. Y por último, otro libro que también tiene toques bastante invernales, voy a decir, en algunos momentos de la narración, no en todos, ¿vale? Es El jinete de bronce, de Paulina Simons, o Simons, no sé muy bien cómo se pronunciará el apellido, que sucede en Rusia. Entonces la parte del invierno pues va a haber bastante nieve. En esta ocasión nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, nos va a hablar del comunismo, de todo lo que allí les pasó a ellos durante esta época bélica y por todos los momentos que tuvieron que pasar. Aquí no se centra tanto en la parte histórica, que sí es la ambientación principalmente, sino en el romance histórico que se va a dar, ¿vale? Es una historia que yo leí hace muchos años y que, bueno, me encantó muchísimo, la disfruté un montón. Quizá la leyese ahora y no es de las que más me gustan, pero en su momento yo la disfruté muchísimo por, primero, la parte histórica, que está muy bien llevada, porque no es, lo principal de la historia, lo principal de la trama es la trama romántica, pero toda la documentación histórica que hay alrededor te ayudan a pues ambientarte, ¿vale? A todas las descripciones que te da de la época, de lo que está sucediendo, de la parte política y de la ambientación y de todo lo que les está sucediendo, te ayuda a crearte en tu mente qué está sucediendo. Y luego la historia romántica también está bastante bien. Ya digo, a día de hoy si la leyese quizás no la disfrutaba tanto, pero en su momento fue un libro que disfruté muchísimo. Ya digo que aquí toda la historia no sucede en invierno, evidentemente, pero sí, al ser Rusia, el invierno es bastante fuerte y ahí va a haber nieve. Así que esas escenas han hecho que yo me acordase de este libro para recomendarlo también en este vídeo y en este bloque. Ahora, en el segundo bloque, en el que os voy a recomendar libros ambientados en Navidad, solo os voy a nombrar uno, porque no recuerdo ningún otro que suceda la historia 100% en la época de Navidad. Entonces, yo os voy a recomendar este, que es el de Navidades Trágicas de Agatha Christie.
En este misterio de la autora, lo que nos vamos a encontrar va a ser a un multimillonario que reúne a su familia, un multimillonario ya mayor, un anciano, ¿vale? Que reúne a su familia para el día de Nochebuena. Pero resulta que esa noche pues aparece muerto, ha fallecido, y entonces nadie ha salido ni entrado de la casa. Por lo tanto, alguno de sus propios familiares ha sido el que ha intentado pues matarlo, evidentemente. Aquí lo que más me gustó fue cómo vamos descubriendo los diferentes personajes. Y el final también. El final para mí fue bastante sorprendente. De hecho, yo en su momento cuando lo leí le puse 5 estrellas porque lo disfruté un montón. En este caso, el investigador va a ser Poirot, que a mí particularmente me gustan más que Miss Marple. Así que nada, así ambientado en Navidad, yo os recomiendo este. Y por eso os pedí al principio del vídeo que por favor me recomendéis vosotros a mí libros ambientados en Navidad y que me lo dejéis abajo en comentarios. Porque ambientado justo en esa época, sí es verdad que he leído bastante. Y ahora os voy a hablar de libros que suceden en Navidad y que yo tengo muchas ganas de leer, ¿vale? El primero de ellos es uno que está en boca de todo el mundo últimamente y es el de Cherry Chick, el último, el de Imperfectas Navidades, que me quedé con muchísimas ganas de poderlo leer y bueno, veremos a ver qué pasa en lo que queda de diciembre, a ver si llego a leerlo o no. Es un libro que, por lo que yo nunca he leído nada de la autora, pero sí es verdad que me la han recomendado mucho porque es una autora de comedia romántica y que sus historias son muy divertidas. Entonces, al ver este en Navidad, pues dije, vale, esta es la mía para leer algo ambientado en esta época. La historia va a suceder en un hotel, es una historia de enemies to lovers, si no tengo mal entendido, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en ese hotel y qué es lo que pasa en Navidad. Tiene muy buena pinta, yo ya digo, no descarto que en diciembre se cuele ese libro sin haberlo metido en el TBR, pero bueno, ya os iré contando. Y otros que también me llaman mucho la atención son de Alma Clásicos, porque Alma con este tema está a tope. Uno que se llama Cuentos de Navidad Misteriosos, que es de relatos que suceden en Navidad de diferentes autores. Entonces ese es uno de los que a mí me gustaría leer pues para próximas Navidades, y si fuera para esta pues también, pero como tampoco lo tengo no puedo acudir a él, pero es un libro que tiene pintaza y que a mí me gustaría tenerlo también. Y ya por último, también de Alma, como no, otros libros que también me resultan muy llamativos e interesantes pues para la época de Navidad son los últimos que ha sacado la editorial del género del Cozy Crime, y os voy a poner las portadas por pantalla, aunque bueno, uno de los que más me llama la atención es el de Navidad, Dulce Navidad, que creo que es segunda parte de uno que yo ya tengo, que lo tengo desde el año pasado, que me lo regalaron por mi cumpleaños, pero que todavía no he leído. El primero es este, Unas galletas de muerte, de Joan Fluke, no sé cómo se pronuncie, perdonadme por eso. Y el de Navidad, Dulce Navidad, es de la misma autora y sucede más en Navidad. Pero claro, siempre centrado pues en tema repostería, cocina, pastelería, no sé, creo que va a ir un poco por ahí. El resto de Cozy Crime de Alma también me llama la atención, incluso para Navidad, pero creo que en particular, evidentemente el de Navidad, Dulce Navidad, pues es el que tiene su puntillo especial para esta época. No sé si finalmente pues me anime a leer este, que ya sería meter demasiados aleatorios en... Uy, he visto que tiene recetas por aquí. Sí, las tiene. Vale, pues no sé si entrará o no entrará, pero bueno, yo sé que aquí lo tengo, que lo quiero leer, que tengo muchas ganas de descubrir esta historia. Y nada, ya os hablaré de él. No es ambientado en Navidad, pero bueno, si al final se cuela ese, bueno, pues ya os contaré. Ya sabéis que de lo que me propongo en el TBR yo intento cumplirlo, pero luego al final se van colando otros entre medias nuevos que hacen que varíe un poco lo que yo tenía previsto. Vale, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que ha habido libros que no os he nombrado, así que bueno, pues meto este clip y os nombro otros que me han llamado muchísimo la atención y la verdad me apetecería leerlos en esta época.
Uno de ellos es Una Navidad Escocesa de Mónica Gutiérrez, que os puedo decir que los ingredientes que tienen a mí me llaman muchísimo la atención para leerlo, ya que la ambientación es en Escocia, va a haber un fantasma y va a haber un castillo escocés. Así que tiene toda la pinta de que yo lo disfrutaría muchísimo. Y otros también que están en mi lista de deseos son de la editorial Duomo, que ha publicado 2 libros también perfectos para esta Navidad, que son El asesinato de Santa Claus y Misterio en Londres. Son libros de misterio con un toque más clásico, pero ambientados en Navidad. También tienen una pinta increíble y ojalá tenerlos para poder disfrutar de ellos. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis anotado algunos de los libros de los que yo os he hablado y que por favor, como os he venido diciendo a lo largo de todo este vídeo, que me dejéis abajo en comentarios vosotros a mí recomendaciones de libros que estén ambientados en Navidad. Porque, como veis, como yo no soy lectora estacional, pues no tengo un surtido de libros ni he leído libros que estén ambientados en esta época. Así que recomendadme, que yo tomo nota y voy leyendo para el próximo año. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.